Bienvenidos de nuevo a mi canal, les habla el profesor Jorge Alexander Manzanilla Peña. Vamos a continuar con el estudio de transformadores. En la clase pasada hablamos de los transformadores de alta y los transformadores de baja, o lo que es lo mismo, elevadores y reductores. Pero hicimos hincapié en la tensión de entrada y la tensión de salida. En esta ocasión vamos a trabajar los mismos transformadores, el principio básico de los elevadores y los reductores, pero vamos a hacer énfasis en la corriente de entrada o corriente del primario y corriente del secundario. Recordemos que un transformador es una máquina estática cuya función es elevar o reducir la tensión eléctrica. Acá tenemos el reductor, en el devanado primario. Si el transformador es reductor, el devanado primario debemos tener una tensión del primario muy alta, ¿sí? Pero una corriente del primario baja. Eso nos indica que la resistencia debe ser muy elevada para que la corriente sea baja. En el devanado secundario vamos a tener una tensión muy baja, una corriente muy alta, y para que eso ocurra debe haber una resistencia muy baja. En el elevador vamos a tener la tensión del primario muy baja, la corriente del primario elevada y una resistencia del primario baja. En la tensión de salida vamos a tener una tensión de salida elevada, una corriente baja, la flecha hacia abajo indica que es baja y la flecha hacia arriba indica que es alta, y una resistencia muy alta para que haya una corriente baja. Eso lo vamos a comprobar en el experimento que vamos a hacer en la parte experimental, llenando el siguiente cuadro. Comencemos la parte experimental describiendo lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un transformador reductor como alimentación del circuito que tenemos acá. Este transformador reductor va a tomar los 110 voltios de corriente alterna que nos da Corpo LED y la va a reducir a 7 voltios de corriente alterna. Aquí tenemos dos multímetros. Este multímetro va a medir la corriente del primario. Este es el transformador, que tenemos el primario de 800 vueltas en este caso y un secundario de 200 vueltas que vamos posteriormente a variar. Tenemos también otro multímetro que va a tomar las medidas de la tensión del secundario. Tenemos una resistencia de 10 ohmios a la salida para poder tener el transformador trabajando con carga. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conectar y vamos a cambiar las distintas bobinas y vamos a llenar el cuadro que tenemos en la pizarra. Comenzamos a tomar las medidas. ¿Sí? Vamos a dar al switch y vamos a medir primero la corriente que está del primario. Esa corriente es 52.4 miliamperios. Tenemos que anotarlo en la pizarra, esos 52,4 miliamperios de corriente de entrada. Ahora tomamos la lectura del multímetro en la corriente de salida y observamos que hay 84.8 miliamperios de corriente de salida, que lo anotaremos en la pizarra. En esta ocasión mantenemos el primario con 800 vueltas y vamos a variar el secundario a 400 vueltas. Vamos a alimentar el circuito y vamos a tomar la lectura de la corriente de entrada. Aquí observamos en el multímetro 82,5 miliamperios. Eso tenemos que anotarlo, 82,5 miliamperios de corriente de entrada. Observamos la corriente de salida, 112.1 miliamperios. Entonces tenemos que la corriente de salida es 112, está cambiado ahorita a 112 miliamperios. Lo debemos anotar, 112 miliamperios.
Ahora en esta ocasión vamos a cambiar, hemos cambiado el primario, ahora tiene 400 vueltas el primario y el secundario 800 vueltas. Vamos a tomar la lectura, cuánto es la corriente de entrada, y la corriente de entrada digital del marca 397,1 miliamperios de corriente de entrada. Eso lo vamos a anotar ahorita. 396,8 miliamperios. 396,8 miliamperios de corriente de entrada. Ahora vamos a tomar la medida de la corriente de salida. Marca 157,2 miliamperios. 157,2 miliamperios. Mantenemos en esta ocasión el primario en 400 y variamos el secundario. Ahora el secundario va a tener 1600 vueltas. Energizamos la fuente y tomamos las medidas de la corriente de entrada. Y aquí nos dice que es 414 miliamperios, que debemos anotar en nuestra tabla. Bien, observamos bien, cambió 412 miliamperios de corriente de entrada. Ahora tomamos la medida ahora de la corriente de salida y el digital nos marca 86,1 miliamperios. Chequeamos de nuevo 85,9. 85,9 miliamperios. Bien, chequeemos una vez tomadas todas las medidas, el cuadro ya está completo. Recordemos que la tensión de entrada que usamos fue de 7 voltios. ¿Sí? En las dos primeras lecturas observamos que es un transformador reductor, pues el número de vueltas del primario es mayor al número de vueltas del secundario. Y en las dos últimas tomas es un transformador elevador, pues las vueltas del primario son menores que las vueltas del secundario. Aquí está descrito la corriente de entrada y la corriente de salida. Entonces les toca a ustedes, muchachos, analizar este cuadro a ver si se cumplieron los objetivos que planteamos al comienzo, que era corroborar si la corriente de entrada y la corriente de salida estaban en concordancia con lo que es un transformador elevador y reductor. Además de ello, ustedes pueden hacer un ejercicio, dos ejercicios comprobando los resultados. Por ejemplo, tienen todos los datos, vamos a decir, bueno, vamos a comprobar la corriente de salida del primer transformador. Entonces usan la fórmula, tienen tres cosas y corroboran esa que están a la que ustedes llamaron la incógnita. Es de recordar que los resultados van a ser aproximados. La empresa de los fabricantes del kit de transformadores que estamos usando es Pasco, y mencionan que hay como un 20% de pérdidas, un 20% de margen de errores, así que los datos van a ser muy aproximados, pero es un buen ejercicio que puedan hacer. Espero que hayan entendido este maravilloso tema de transformadores. No se olviden de suscribirse a mi canal para que juntos podamos aprender en este maravilloso mundo de la física. Muchas gracias y Dios les bendiga.